Hola, bienvenidos un día más a mi canal, a la Odisea Literaria. Bueno, ha pasado los primeros 6 meses del año, de 2024, y toca hacer balance, ¿no? Creo que es un clásico de BookTube, ese balance lector de primera mitad del año, ¿no? Bueno, ha sido creo que muy buena primera mitad del año, pero es verdad que ha ido quizás de más a menos, ¿no? Tuve un mes de enero espectacular. De hecho, he cogido ya un poco, he ido marcando posibles top 10 de lecturas de este año, y hay como 4 de enero y 7 entre enero y marzo. O sea que ha ido de más a menos. Es verdad que quizás enero tenía muy claro lo que quería leer y elegí muy bien, ¿no? Y el resto de meses pues vas descubriendo un poco sobre la marcha libros que no tenías pensados y bueno, pues que ves y te llaman la atención, libros que tenías pendientes que quizás no ha sido el momento o que no te terminaban de entusiasmar, pero bueno, en cualquier caso, ha sido una buena primera mitad del año. He leído 41 libros, que la verdad es que está muy bien. Le he dedicado mucho tiempo porque me gusta muchísimo y cada rato que tengo lo aprovecho para leer. Así que bueno, he planteado hacer este vídeo con 4 categorías, que serían mejor lectura de esta primera mitad del año, eh, mejor novela española, descubrimiento y decepción, ¿vale? Entendiendo por decepción libros que quizás de los que me he leído son los que menos me han gustado, ¿no? Quizás no sean malas lecturas, pero bueno, quizá esperaba más de ellas o bueno, simplemente han sido inferiores al resto. En cuanto a mejores lecturas, bueno, esta nos va a sorprender porque a todo el mundo que la lee le encanta, que es Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. La leí en enero, como se suele decir, me voló la cabeza. Y aunque no suelo coincidir mucho con los criterios de BookTube, no soy muy de tendencias, bueno, este libro lo tiene todo para ser un librazo. La verdad que es que desde la primera página, yo creo que leí, o creo que fue María de Cumbres Clásicas o Barta de No Solo Clásicos, no recuerdo, que dijeron, bueno, tienes que leer las primeras 100 páginas, ¿no? Y a partir de ahí, si sigues, ya no lo sueltas. En mi caso fue mucho más radical porque prácticamente desde la primera página es un libro que me atrajo muchísimo, ¿no? Quería leer más, averiguar realmente qué quería contarnos la autora. Me surgían muchas preguntas, ¿no? Sobre si realmente lo que estaba contando era una historia de fantasía gótica, de terror gótico, o era una novela de crítica, ¿no? Un ensayo sobre la dictadura, sobre la represión, pero envuelta en ese halo de terror o de novela gótica. Bueno, es que lo tiene todo, ¿no? Es un libro muy, muy redondo y que me fascinó. He cogido 2 libros de cada una de las categorías. ¿Y por qué ha sido esto? Bueno, pues porque cuando he empezado con la primera categoría, mejor lectura, mmm, también tenía esta, Las uvas de la ira, de John Steinbeck. Es que no sabría decir cuál me gusta más, si Nuestra parte de noche o Las uvas de la ira. Es que es un librazo. Fue un libro que me recomendó Jorge, de Páginas Leídas. Yo había leído el año pasado de Ratones y Hombres, que me gustó, pero bueno, esto no tiene nada que ver. O sea, Las uvas de la ira es un imprescindible. Te habla de ese momento de la industrialización norteamericana, de esa crisis del 29, cómo las familias no tienen que emigrar buscando esperanza, básicamente, a California, la tierra prometida, y cómo las cosas no son lo que parecen. No es un dramón, o sea, a la familia Joan le pasa absolutamente de todo, ya os lo comenté en el resumen de lecturas, pero es que es un librazo. O sea, es un libro que tenéis que leeros, os lo recomiendo muchísimo los dos. Son muy distintos, las temáticas son distintas, los dos están súper bien escritos y ahora mismo, quizás al final de año tenga algún criterio que ahora mismo se me escapa para poder decir cuál sería mi mejor lectura entre estos dos. Pero bueno, estarían en el top 1, top 2, indistintamente. En cuanto a mejor lectura española, tampoco os va a sorprender. Eh, También descubrí a Julio Llamazares en enero con La lluvia amarilla. Mega librazo, buenísimo. Como sabéis, luego en junio he leído Luna de Lobos, buenísimo también. Julio Llamazares escribe muy bien, coincide mucho con mi gusto, escribe de ese periodo histórico de guerra civil, posguerra, esos años entre los 40, 60, que es un periodo de la historia de España que a mí me atrae, no sé muy bien por qué, ¿no? Y que de forma inconsciente siempre acabo comprando libros que van por ahí, ¿no? Julio Llamazares escribe muy bien, escribe desde las entrañas, diría yo, ¿no? Es un escritor muy, muy profundo, muy desgarrador, ¿no? Muy de buscarte las cosquillas, ¿no? De sacarte ahí hasta lo último. Y bueno, para mí ha sido un descubrimiento.
no tenía ningún libro de él, nada, no había leído nada de él, ni siquiera tenía referencias más allá de alguna recomendación de BookTube. Y, y bueno, pues he comprado 3 libros este año de él, me he leído 2 y seguiré indagando, ¿no? Y buscando los libros que ha escrito. Y la otra mejor lectura española de lo que llevamos de año sería La Forja de un Rebelde, la trilogía, ¿no? Eh, Llegué a él por David Pérez Vega bueno, de Bienvenido Bob, que le conoceréis, de Booktuber. Yo me fío bastante de su criterio y bueno, cuando te gusta este periodo, volvemos al mismo periodo. Parece que estoy ahí obsesionado. Cuando te gusta un periodo histórico vas buscando qué es lo mejor que se ha leído, ¿no? El año pasado leía a Mercedes Rodoreda, a Joan Sales. Bueno, no conocía La Forja de un Rebelde, llegué a él, me gustó muchísimo, me he leído las tres partes de la trilogía que te llevan desde ese periodo de principios del siglo XX, de ese Madrid y sus alrededores, ¿no? De la vida entre el pueblo y la ciudad, un poco de la pobreza, del papel de la iglesia y como el personaje central, que es, bueno, pues no sé si es un alter ego del propio Arturo Barea o, bueno, un personaje en el que él vuelca sus sentimientos, sus vivencias, va evolucionando. El segundo libro habla sobre bueno, el papel de los españoles en Norte de África, ¿no? En el RIF, el desastre anual, todo esto, y finalmente la guerra civil vista desde la trinchera de Madrid, ¿no? Es un libro que, si os gusta ese periodo, un libro, una trilogía, debéis leer. Está muy bien escrito, te lleva a ver el momento, te invita a reflexionar. Tiene que gustaros el periodo histórico, si no puede ser un libro que os parezca muy denso, ¿no? Al final son más de 1000 páginas entre los tres, pero a mí, que me gusta, que casi me obsesiona ese periodo, bueno, me ha encantado. O sea que la recomendación ha sido perfecta. En cuanto a descubrimientos, bueno, pues el primero de ellos ha sido La ladrona de libros, de Markus Zusak. Ya os comenté que este libro me ha parecido muy bonito, muy bonito. A pesar de ser un bestseller, que al final, bueno, a veces demonizamos los bestsellers, no en mi caso, porque tengo muchos bestsellers, pero bueno, es verdad que quizás no tengan la calidad literaria que tienen los grandes clásicos, ¿no? Pero de vez en cuando te encuentras con joyas que para mí se convierten en clásicos, ¿no? Ya me pasó en su momento, por ejemplo, con Cometas en el cielo, y con La ladrona de libros me ha pasado lo mismo. Al final lo que te muestra Markus Zusak es, bueno, pues que la guerra no entiende de colores cuando hablamos del pueblo, ¿no? Que el pueblo sufre, da igual en qué lado de la trinchera estés, ¿no? En qué bando estés. Y de eso habla, ¿no? Nos habla del pueblo alemán eh, que sufrió lo indecible, que pasó hambre, que fue bombardeado. Bueno, se debate mucho sobre si eran conscientes o eran ajenos al genocidio que tuvo lugar, ¿no? Pero el libro, bueno, quizás no digo que pase de puntillas, porque sí que habla bueno, de esas marchas judías hacia Mauthausen, pero, pero sí que te muestra una cara quizás oculta, ¿no? De la que no se escribe mucho, que es, bueno, el sufrimiento del pueblo, como digo, no distingue de colores. Me gustó muchísimo, es una historia muy tierna, es una historia dramática, porque no puede ser de otra forma. Al final lo que está describiendo no es nada agradable, pero os lo recomiendo mucho. Quitarle quizás la etiqueta de bestseller, porque para mí podría ser un clásico de la literatura del siglo XX. Y el segundo descubrimiento fue Kazuo Ishiguro. En este caso empecé con Clara y el Sol. Me gustan mucho las distopías o esa ciencia ficción que va más allá de la ciencia ficción, ¿no? Que te hace pensar, ¿no? Que te plantea esos futuros paralelos, esos futuros alternativos. Clara y el Sol es un buen ejemplo, ¿no? Nos traslada ese futuro en el cual máquinas y hombres conviven, existen, bueno, pues esos robots con inteligencia artificial que de alguna forma te ayudan a mejorar la vida, pero Clara es un robot especial, ¿no? Es una inteligencia que no sabes si está ya en esa frontera, ¿no? De dónde empieza la conciencia, dónde empieza qué es ser humano, qué es ser inteligente. Bueno, y seguro nos te sabe llevar muy bien a través de toda la novela por esa dicotomía, ¿no? Bueno, qué es una cosa y qué es la otra, ¿no? El único pero de este libro es el final. El final es súper abrupto, te quedas con un ya, no hay nada más, esto es todo, ¿no? Creo que seguro no lo cerró bien, o quizás lo quiso cerrar así, pero para el lector
te resulta un tanto chocante, ¿no? Que te cierre un libro que es muy redondo, que te tiene en vilo todo el rato y en 10 15 páginas o menos se termina, ¿no? Me resulta un poco abrupto, pero en cualquier caso me ha permitido entrar en Ishiguro. Y por último vamos con las decepciones. Y es curioso porque la única decepción también es Ishiguro, que es El gigante enterrado, ¿no? Que ha sido mi segunda lectura de él. Realmente yo Ishiguro, digamos que empecé a averiguar o investigar sobre él por El gigante enterrado, aunque lo he leído en segundo lugar, ¿no? Y esto es así porque lo leí, o bueno, leí referencias a que era una novela de fantasía artúrica y demás. Sí, pero no, sí, pero no. O sea, es un libro que no terminas de entender qué te quiere contar Ishiguro, o al menos yo no lo he terminado de entender. Es un viaje iniciático, hay un guerrero, hay un dragón, hay un aprendiz, hay un... Es que no sabes de qué está, por momentos no sabes de qué te está hablando, ¿no? Al final hay mucha metáfora, a veces es pura fantasía, de repente es historia, después se repite mucho, hay muchos pasajes que son repetitivos, ¿no? Los diálogos entre el matrimonio, que son, bueno, forman parte de ese grupo de viajeros, no sabes muy bien por dónde cogerlo, ¿no? Me ha costado concentrarme en él, está bien escrito, pero no termino de pillar, no he entendido qué nos quería transmitir el autor. Y por último, bueno, suele suceder, ¿no? La perla de John Steinbeck. Claro, cuando vienes de leer Las uvas de la ira, tu subconsciente te traiciona, ¿no? Y te hace pensar que cualquier libro de Steinbeck, en este caso, ¿no? Estará a la altura de Las uvas de la ira, y eso diría que es imposible. Todavía no me he leído Al este del Edén, pero casi podría afirmar que es peor que Las uvas de la ira. Con La perla me ha pasado eso. Al final, bueno, pues es una buena novela que si no has leído antes pues de Ratones y Hombres o Las uvas de la ira, te puede parecer un libro entretenido, aunque el argumento es un tanto peculiar, pero bueno, está bien escrito, es una novela breve y entretenida, pero claro, si vienes de Las uvas de la ira se te queda en un ahí, en un... podrías haber dado mucho más, ¿no? Este libro es muy inferior a Las uvas de la ira. Como os decía al principio, con decepciones no digo malos libros, sino que dentro de lo que he leído este principio de año, esta primera mitad de año, han sido los libros que menos me han gustado, ¿no? Se me han quedado algunos fuera que me han gustado, pero bueno, por no sacarlos todos, como por ejemplo Sostiene Pereira o Alguien voló sobre el nido del cuco, dos libros que me han gustado mucho. Y como decepciones quizás he dejado fuera Te trataré como una reina, de Rosa Montero, que ya os comenté que, bueno, venía de La hija del caníbal y no he terminado de entender hacia dónde me llevaba la autora. Pero bueno, este es mi resumen del balance lector de primera mitad del año. Decidme cuál ha sido el vuestro, cuántos libros habéis leído, qué os ha gustado más, qué os ha gustado menos, qué descubrimientos habéis hecho para que me inspiren. Dadme a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para nuevos contenidos y nos vemos en el próximo. Adiós.